Bienvenidos, buenas noches, espero que le estén pasando bien. Yo seré su facilitador por el día de hoy, donde estaremos tocando varios temas, varios aspectos de varias terminologías de lo que es nuestro curso que iremos a tomar el día de hoy. Lo primero es darle la bienvenida, luego pasar a lo que es el pase de lista, para yo saber que todos estamos presentes. En este caso, tengo a Elizabeth Brito, Presente. tengo a Emily Jiménez, Presente. tengo a Vinicio López Presente. y tengo a Lerdiana Roger. Presente. Ok, entonces directamente podemos iniciar este curso. Podríamos decir que podríamos iniciar con lo que es una dinámica motivacional para que conozcan un poco por qué tomar este curso y por qué llevarlo hacia afuera. Dígase, por qué englobar todo esto y lo que vamos a aprender el día de hoy. La primera frase de Isaac Asimov, esta es una frase un poquito fuerte, pero al mismo tiempo sería frágil o fácil de comprender. En este caso tenemos la frase que dice, no temo a los ordenadores, lo que temo es quedarme sin ellos. En este caso, él nos explica algo. No temo a los ordenadores, en este caso el computador. No hay que temer a ellos, pero si tememos según pasa el tiempo, según va pasando la historia, lo que temo es quedarme sin ellos. En este caso, según va pasando el tiempo, vemos que nos estamos volviendo muy dependientes de ellos. Entonces, yo quisiera escuchar de sus palabras, de alguno de ustedes, qué le parece esta frase o qué le lleva, qué es lo que más le llama la atención. Emily está levantando la mano, profesor. Ok, Emily, ¿me puedes comentar? Sí. Sí, gracias. Bueno, entiendo que también se puede referir a la evolución que ha surgido de acuerdo a los computadores. Que yo quedarme obsoleta, no saber nada al respecto y que eso siga ahí y yo sea la que se quede atrás. Que se siga la evolución, siga el hombre ayudándose tanto a las computadoras y que yo sea la que me quede atrás. Entiendo eso por esa frase. No sé si me encaminé mal con lo que entendí. No, no, correcto, 100% de acuerdo. Ahí podríamos decir que somos teólogos, como Isaac Asimov, porque desglosamos un término que él lo puso, digamos, como Jesús. Jesús, si se fijan, hablaba en parábolas. En este caso, podríamos decir que algo parecido, pero un poquito más significativo y más actualizado. También quise agregarle otro más de Donald Cott. Él nos dice lo siguiente: los ordenadores son buenos siguiendo instrucciones, no leyendo tu mente. Básicamente, esto nos dice fácil. Un ordenador, básicamente, no tiene mente propia. Los ordenadores fueron creados por humanos y seguirán trabajando por instrucciones que le damos nosotros los humanos y las personas. Pero ellos no leen nuestra mente. Eso es como un niño que va aprendiendo. Un niño va aprendiendo desde pequeño, va adelantando, pero va obteniendo información y según lo que aprende, pues entonces eso lo expresa hacia los demás. Si aprende cosas malas, pues obvio va a hacer cosas malas. Si aprende cosas buenas, bienvenido sea. Por eso lo comparo un poquito con el tema de los ordenadores, porque ellos aprenden de lo que nosotros les enseñamos, a través de instrucciones, claro. Entonces, a través de este último, se podría decir que frase, me gustaría escuchar de ustedes qué le parece. ¿Le gusta, no le gusta? ¿Qué entendieron? Recuerden, chicos, que yo no puedo ver si están levantando la mano. Pueden ahí aportar sin problema. Ok, maestro Lerdiana, entiendo que cada una de las frases nos da una enseñanza, porque la primera, como decía nuestra compañera Emily, no temo a los ordenadores, lo que temo es quedarme sin ellos, o sea, de la evolución. Y la otra frase dice que los ordenadores son buenos siguiendo instrucciones, no leyendo tu mente, o sea, son buenos para nosotros usarlos, no para que ellos nos utilicen a nosotros, como usted decía. Correcto. Es Sí, así es, así es. Entonces, chicos, sin más preámbulo, aquí les comparto su facilitador. Mi nombre es Cristian Antonio Mejía Jiménez. Espero que la parte motivacional le haya gustado. Como introducción, me gusta siempre que mis cursos sean de este modo, cosa de que todos interactuemos, que sea de ambos vías. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. En este caso,
nuestro curso será IT Fundamentals o Fundamentos de la Tecnología, se podría decir, pero esta parte vamos a conectar solamente, o el inicio del curso va a ser solamente del módulo 1. En este caso es Conociendo el mundo del computador. Esta es la sección donde estaremos interactuando. Aquí básicamente el objetivo principal le diría que es básicamente aprender. Aprender qué es el computador, cómo utilizar el computador, sus partes, todo lo que conlleva un computador, su historia, de dónde proviene, su creador. Aquí van a conocer y verán que les va a gustar mucho, porque aquí van a conocer de dónde proviene el computador, qué es el computador y principalmente se van a sorprender cuando vean que realmente no se buscaba inventar el computador, se buscaba inventar algo más y de ahí fluyó el invento del computador. ¿Qué es una computadora? Una computadora no es más que un dispositivo o una máquina, se podría decir que es como de cálculo muy, muy avanzado y básicamente inventada por nosotros los humanos. Eso básicamente vino a la vida de nosotros como para facilitarnos aún más la vida. Si la teníamos fácil, bueno, pues entonces el computador nos la ha hecho más fácil para hacer diferentes instrucciones, tanto en el trabajo, en la vida cotidiana, en nuestras tareas, en el hogar. O sea, podemos ver que ahora un computador está en todas partes. Aunque, por ejemplo, no le digamos como nombre directamente, un computador puede ser hasta un dispositivo móvil. Porque para llegar al dispositivo móvil tuvimos que hacer el sistema en un computador. O sea, el computador conlleva el proceso desde el inicio al fin de cada aspecto, todo lo que conlleva el área de tecnología. Básicamente, un computador u ordenador, como también es llamado, una máquina electrónica digital programable que ejecuta una serie de comandos para procesar los datos de entrada. Cuando digo procesar datos, eso es a lo que me refería, por ejemplo, en el caso del dispositivo móvil, hay que crear el software, hay que crear el sistema y luego entonces lo pasamos a ese dispositivo móvil. Pero todo este sistema se genera en un computador. Luego entraremos un poco en lo que es la historia del computador. Aquí básicamente, cuando hablamos del computador, nunca se quiso crear el computador. Cuando el computador surgió, básicamente se buscaba crear una tipo calculadora, podríamos decir. O sea, se estaba intentando fabricar algo para un cálculo que no sea mental o manualmente. Y de aquí se podría decir que surgió la primera computadora. El computador básicamente es el resultado evolutivo de las ideas de muchas personas relacionadas con el área tales como la electrónica, la mecánica, materiales semiconductores, aquí entra la parte de lo que son las resistencias, los diodos y demás, la lógica de álgebra, porque básicamente viene del término o se podría decir que genera el interés, viene desde la parte de lo que es la matemática y la programación, que es parte en sí del computador. Los primeros computadores surgieron como una máquina de cálculo lógico, como le comenté, debido a la necesidad de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se generó, se podría decir que el primer computador se creó, se podría decir que para algo malo para algunos, pero para una cosa buena para otros. En la Segunda Guerra Mundial se buscó este tipo de dispositivo para decodificar el mensaje de los enemigos. Cuando, por ejemplo, hablamos de un mensaje que enviamos de un lado a otro, yo quisiera saber en qué me afecta ese mensaje. Bueno, pues el computador en ese entonces se creó para decodificar el mensaje del enemigo en la Segunda Guerra Mundial. También tenemos que se creó en los antecedentes básicamente o antecedentes del computador se remontan al año 4000 antes de Cristo. Oigan esto. Esto se creó mucho antes, o sea, estamos hablando de que tiene mucho tiempo. Lo que pasa es que hasta ahora es que lo vemos de este modo. Cuando se inventaron las primeras máquinas diseñadas para aritmética, como le comenté, de matemática y las primeras reglas de cálculo, entre ellos se encuentra el ábaco, un importante adelanto en la materia. El ábaco se podría decir que fue uno de los principales dispositivos que podríamos decir que se llaman computador, porque a través de esto, o con este dispositivo, o con este, se podría decir que invento, de aquí viene también la idea del computador. O sea, básicamente se puede decir que el ábaco fue uno de los primeros dispositivos que podemos decir que es un computador. Luego también tenemos la primera generación del computador que entra lo que es en 1940 y 1952.
La generación inicial del computador inicia con una invención de las primeras máquinas de cálculo automática que podían considerarse propiamente un computador. Dígase, básicamente, esto era como le comenté, descifrar literalmente el mensaje que el enemigo enviaba a los demás o directamente eso mismo. Supongamos que en la Segunda Guerra Mundial iban a tirar un misil en X punto. Yo a mí me gustaría saber dónde es para yo protegerme. En este caso, el computador se utilizó por primera vez para esto, descifrar el mensaje que el enemigo enviaba. También tenemos la parte de lo que fue la segunda generación, entre 1956 a 1964. La segunda generación representó un cambio muy importante realmente, ya que sustituye las válvulas de vacío por transistores. Dígase, en ese entonces, la primera generación, los computadores eran un solo computador, uno solo, estaba en un cuarto totalmente amplio con tubos para que no se sobrecalentara, pero en este caso ya estas válvulas no existían. No es que el computador no seguía estando del mismo tamaño, era un poquito más reducido, pero o sea, no se trabajaba a través de válvulas vacías por transistores, permitiendo hacer las máquinas mucho más pequeñas, como lo comenté, reduciendo además su consumo eléctrico. Dígase, básicamente un computador te consumía lo que hoy te consume un edificio de, ¿qué? 30, 40 pisos, entonces un solo computador. En este entonces ya el consumo eléctrico disminuía bastante. También, estos fueron también las primeras máquinas en disponer de un lenguaje de programación, como fue el célebre Fortran. Así pronto se hizo obsoleto el sistema de la tarjeta perforadoras. Dígase, hoy en día nosotros tenemos un teclado, pero en ese entonces, aquí simplemente si queremos poner una A, le damos a la A. En aquel entonces no. Aquel entonces, para poder poner una A, había que perforar una tarjeta. Luego que perforábamos esa tarjeta, ya esa parte no servía. O sea, si yo quería otra A, yo tenía que perforar otra tarjeta para poder redactar simplemente. Y yo solamente quería redactar, pero se utilizaba perforando tarjetas para sí. Luego esto quedó obsoleto porque ya se fueron inventando más y luego entonces aquí pasamos a lo que fue la tercera generación de 1965 a 1971. Básicamente, esto fue un salto que llegamos a lo que fue la tercera generación totalmente. Estuvo determinado por la invención de los circuitos integrados, permitiendo aumentar la capacidad de procesamiento de las máquinas y por si fuera poco, reducir sus costos de fabricación. Dígase, aquí estamos hablando de que teníamos un cuarto con un computador. Aquí ya estamos en la segunda generación, ya estamos hablando de que el computador vino a reducirse más pequeño. Ya en la tercera generación estamos hablando de que reducir costos a nivel de electricidad disminuyó, tamaño disminuyó y velocidad ni se diga. Y siempre estaba en un dispositivo mucho más pequeño. Pero así constante o como iba pasando el tiempo, cada vez el computador se iba creando una nueva versión más pequeña, con menos costos, menos, se puede decir que transistores, resistencia, diodos, etcétera, pero seguía funcionando mucho mejor. Básicamente se trataba de circuitos impresos en pastillas de silicio, perdón, con pequeños transistores y semiconductores incorporados. Esto fue el primer paso, o sea, la miniaturización de las computadoras. Aquí es cuando le comento la parte de lo que es pequeño. Aquí sí pueden ver a la izquierda una imagen. Básicamente esto es un board, se podría decir de ese modo. Y de este modo era que se manejaban. Aquí pueden ver lo que es la tarjeta que le comentaba. Esta tarjeta era la que permitía el funcionamiento del computador. Aquí entonces luego entramos a la cuarta generación. Básicamente tuvo desde los años de 1972 a 1980. La paulatina integración de los anteriores componentes electrónicos propició la aparición de los microprocesadores. Anteriormente yo le dije que había un procesador bastante amplio donde tenía resistencia y diodo. Aquí entra la parte de lo que son los microprocesadores, o sea, mucho más pequeños, nuevos circuitos integrados, nuevas tarjetas. Esto básicamente reúnen todos los elementos fundamentales de la computadora y que empezaron pronto a llamarse chips. Aquí básicamente cuando decimos chips son, se podría decir que esas pequeñas micro SD que vemos, así básicamente se podrían decir lo que eran los componentes electrónicos. O sea, eran muy pequeños
cosa para una mayor funcionalidad. Aquí pueden ver lo que funcionaba o una imagen más o menos del computador de ese tiempo. También gracias a estos microchips o microprocesadores, las computadoras podían descentralizar sus operaciones lógico-aritméticas. Dígase, ya directamente aquí estamos pensando más que no solo en matemática, sino en un equipo personal per se. Básicamente esta reemplazaba las memorias anillo de silicio por memorias de chips. Fue un paso muy importante hacia la micropun- micropuntarización. En esta generación pertenecieron las primeras computadoras personales o PC. Dígase, en aquel entonces existían equipos, pero no directamente se llamaban computadores. Sabíamos que eran computadores, pero directamente el nombre todavía no estaba pautado o no estaba directamente puesto. Y aquí sí, directamente podemos decir que eran computadores o PC, que en este caso vienen siendo computadores personales, computer personal, o sea que básicamente aquí sí entra lo que es el equipo en sí del computador, pero ya para uso personal, para directamente uso personal del usuario final. Luego tenemos también lo que fue la quinta generación, de lo que fue 1983 a 2019. O sea, si pueden ver, estamos muy cerquita. Creo que abrieron un micrófono, chicos, ahí. Entonces, quinta generación de 1983 a 2019. Aquí básicamente hablamos sobre la generación más reciente y vigente de hoy en día. Presenció la más enorme diversificación en el ámbito de las computadoras de toda su historia. Se hizo portátil, liviana y cómoda, e incluso expandió sus fronteras de un uso gracias a la posibilidad de las redes informáticas. Diga, aquí entra lo que es la parte del Internet, la interconexión. Y ya tenemos computadoras donde tenemos portátiles, en este caso vienen siendo la conocida como nosotros lo conocemos laptop. También tenemos las PC personales que son de esto, pero son más pequeñas, mucho más pequeñas. Tenemos desktop o equipos personales que pueden caber en una sola mano. También tenemos los computadores que ya ni siquiera necesitan estar fijos en una habitación. Estos son las PC personales, en este caso siguen siendo PC personales, pero la llamada laptop o portátiles, sino básicamente que puede viajar en nuestros maletines, nunca antes la velocidad de su procesamiento, la versatilidad y la comodidad convergieron tanto en el mundo de la computadora, permitiéndole funcionarse con los teléfonos. Dígase, ya tenemos una computadora en nuestra mano, aunque no lo veamos directamente así o no lo conozcamos con ese nombre, en un celular tenemos un computador, porque en un solo celular podemos hacer todas las funcionalidades que tiene un computador y mucho más. Luego entramos a lo que fue la sexta generación. La sexta generación inició en 2019 y todo lo que viene desde ahí en adelante. Aquí se podría decir que no tenemos la certeza de lo que se genera en esta parte, porque si vemos todos los días aparece un invento nuevo, aparece una computadora nueva, aparece un modelo nuevo. Es como los celulares que conocemos. Sale un iPhone 6, pero al año que viene o a par de meses sale el 7, pero ese 7 no simplemente iPhone 7. A ese 7 tiene el 7S, tiene el XS, tiene el Plus, o sea, tiene varios rasgos. Es igual que el computador. El computador de él puede tirar un modelo 5300, pero puede también a través de ese modelo tirar un 5310, un 5320, etcétera. Igual con los computadores personales, dígase los equipos de escritorio. Básicamente, los grandes adelantos en esta materia de la inteligencia artificial, aquí es donde ya podremos mencionar la parte que son los robots, la computación cuántica, algoritmos de aprendizaje que prometen un futuro altamente automatizado y de enorme potencial industriales. Aquí entra la parte un poquito más empresarial. Aquí antes teníamos funciones que la podía hacer 5 personas y ahora mismo lo puede hacer un computador de forma automática. Se puede decir que esto tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que se hacía una función o se hacía un trabajo X o y ese trabajo conllevaba cierto esfuerzo, sea físico o sea mental o sea lógico.
Ya en este caso el computador hace todo ese proceso que lo hacían 5 personas, ahora lo hace un solo computador. Aquí también tenemos, quiero mencionarle esto. Cuando hablamos de computadora, hablamos de 2 tipos de computadoras. Tenemos la PC, que son personal computer, y tenemos las Mac. Las Mac, aunque la llamemos computadoras, no son computadoras. Literalmente, Mac se desligó totalmente de lo que es computador. Mac tiene su propio nombre. Cuando vemos un equipo, Mac no lo podemos llamar ni laptop ni PC o computador. Ellos son Mac, literalmente. Aquí tenemos lo que son la parte del sistema. Aquí yo le voy a desglosar todo lo que conlleva o lo que es un computador o las partes de un computador. Aquí se las marqué. El número 1 es el monitor. Número 2, placa base. Más adelante le iré mostrando a detalle qué es todo esto. Los puertos SATA. Aquí es donde va el disco duro. Las memorias RAM. Para que el procesador funcione necesitamos memoria RAM. Placas de expansión. Estas placas de expansión básicamente es porque queremos agregar más memoria RAM para que el computador sea más rápido. Tenemos la fuente de alimentación o power supply, como también lo pueden conocer, unidad de estado sólido. Aquí básicamente se podría decir que es el disco duro, unidad de disco duro, que es igual, pero en el estado sólido, básicamente aquí se puede agregar lo que es un disquete, un CD-ROM y demás. Tenemos el teclado, el ratón o mouse, como también lo conocemos. Esta es una imagen de lo que es una placa base o motherboard o tarjeta madre, como más o menos puedan conocer. Estas son las diferentes partes que conllevan. Conector SATA, que es el disco duro, biochip, que fue lo que le comenté anteriormente, la batería, PCI slot, eso es donde van las memorias RAM. También tenemos el conector CPU fan, eso es para que el board no se sobrecaliente, ventilador CPU fan igual para que el procesador no se caliente, socket para CPU, cuando decimos socket, aquí es donde va la tarjeta madre directamente, porque este es el board, pero el board necesita, aquí es donde entra la parte, no sé si conocen la parte que es Intel. Intel tiene procesadores que ahora más adelante se lo mostraré. Esto es el procesador o CPU, como lo conocen. Tenemos también la memoria RAM, que son las que están a la derecha. Esto es para el tema de velocidad. Estos dos son uno, no va sin el otro. Si no tienes RAM, no te funciona el computador. Si no tienes el procesador, pues no te va a funcionar el computador. Estas son las dos partes, se podría decir, aparte del board directamente, la parte más importante del computador. Tenemos también las unidades de lectura. La unidad de lectura varía, porque todo va a depender de la funcionalidad que tenemos. Ese mini A es directamente, no sé si conocen el cable, que es HDMI, el que utilizamos comúnmente para televisiones. El mini B, eso básicamente es un display, ese es más orientado a monitores. Tenemos el B, que este es una entrada comúnmente se puede utilizar para impresoras. Tenemos el micro B, el micro A. Básicamente todo esto depende del dispositivo que queramos conectar. Aquí, por ejemplo, tenemos el B, que básicamente es del mismo USB, pero solamente para ciertos tipos de impresora. Tenemos también lo que es el disco duro de almacenamiento. Se puede decir que aquí es donde se almacena toda nuestra información. Este se puede decir que es el dispositivo más importante. Ese viene siendo como nuestro cerebro, donde almacenamos nuestra información, si lo ponemos a terminología que nosotros conozcamos. Nuestro cerebro es donde está nuestro disco duro, donde almacenamos toda nuestra información. Luego tenemos también los periféricos de salida. Cuando hablamos de los periféricos de salidas, es básicamente todo equipo que conectamos al computador, pero da salida a algo. En el caso del monitor, da salida de video. En el caso de las impresoras, da salida. Eso es, la impresora varía, porque va a depender de la funcionalidad que hagamos. Si le damos para impresión, está saliendo una impresión, por ende es de salida. Tenemos también las cámaras, también varía porque, por ejemplo, en las cámaras es de salida porque yo estoy enviando una información. Tenemos también la webcam, que esa es como la cámara que utilizamos comúnmente. El cable en un móvil, ese cable que utilizamos para conectarnos a internet, que es el cable UTP, es de salida igual. También se puede decir que los audífonos, como comúnmente los conocemos, son de salida, porque nos brindan una información o nos brinda algún servicio que sale del computador. Ahora tenemos lo que son los periféricos de entradas. Aquí en periférico de entradas varía.
Aquí entra mucho lo que es el teclado, el mouse, la tarjeta de memoria, esa micro SD que utilizamos. Los teléfonos inteligentes son de entrada porque inmediatamente conectamos a un computador, vamos a traer información de ese dispositivo móvil a el equipo. El micrófono, por eso le comentaba que el audífono va a variar. Si tiene micrófono, es de doble vía. Micrófono y audífonos. El micrófono, yo doy entrada de una información, pero los audífonos dan salida de un audio. Cámara de video, la memoria USB son dispositivos de entrada porque yo estoy entrando información al computador. Tenemos lo que son ambos. Aquí entra lo que le comentaba. De entrada tenemos el micrófono, el mouse, el escáner, el teclado, la cámara y joystick, ese como para juegos. De salida tenemos los altavoces, el sintetizador de voz, monitor, plotter, que es lo mismo que se podría decir que impresoras y las mismas impresoras. Ahora tenemos uno que son mixtos, que son tanto de entrada como de salida. El disco duro, el CD, las memorias USB, el módem, que es donde tenemos información, y las pantallas táctiles, entre muchas otras. Entonces, chicos, no sé cómo vamos, si les gusta, cómo vamos. ¿Qué tal les pareció todo esto? Cuéntame de su experiencia. Muy interesante, profe Cristian. A pesar de que no tengo muchos conocimientos de así tan amplio de cada una de las partes de la computadora, uno sabe más o menos las cosas básicas, pero muy Correcto. interesante, de verdad que sí. Entonces, chicos, miren, aquí no se me asusten. Al final le tengo como una pequeña, se podría decir que evaluacioncita, cosa de que veamos lo que aprendimos. Es fácil, cualquier cosa yo estaré aquí para apoyarlo, o sea que vamos a desglosar esta parte. La primera pregunta es la siguiente. Los periféricos de un computador son, tengo aquí dispositivo electrónico y físico que se conectan al computador, eso se lo mencioné, todo lo que el computador tiene, la unidad central del proceso y los periféricos de entrada. ¿Cuál ustedes crean que sea la respuesta? Tenemos los periféricos de entrada, profe. Los periféricos de entrada. ¿Segura? No se me asusten esto, no pasa nada. Cualquier cosa estoy aquí para ayudarlo, pero léanlo bien, léanlo bien. Los periféricos de un computador son dispositivos electrónicos y físicos que se conectan al computador. Todo lo que el computador tiene, la unidad central del proceso, los periféricos de entrada. La primera, profe. La A primera, ver, profesor. correcto, así es. Tengo otra pregunta para ustedes. ¿Son periféricos de salida? Aquí yo le mencioné muchos periféricos de salida. El monitor y cámara web e impresora, el monitor, impresora y escáner, el monitor, impresora y parlantes, el monitor, la memoria y la pantalla. El monitor, impresora y escáner. Vamos a ver si es esa. Ahí sería el monitor, impresor y parlantes. Pero estamos aquí, estamos aquí. Lo que pasa es que ahí fue una pequeña preguntita gancho, porque yo le agregué casi lo mismo en todas, pero le varié solamente la de la parte final. Tenemos también, son periféricos de entrada. Aquí yo se la varío. ¿Cuál ustedes creen que son? De entrada, recuerden, todo aquello que se conecta al computador es de entrada, pero todo aquello que se conecta al computador y también da salida ya no es solo entrada, es de entrada y salida. En este caso solamente es de entrada. Son periféricos de entrada. Mouse, la pantalla y la impresora. Micrófono, el mouse y el escáner. El monitor, la pantalla y el escáner. La impresora, el mouse y el escáner. ¿Cuál ustedes creen que sea? La segunda, profe. Micrófono, el mouse y el escáner. Diría que sí. Correcto. Tengo dos más, bueno, tres realmente, que es un periférico de entrada.
un dispositivo que se conecta al computador, un dispositivo que permite ingresar información al computador, un dispositivo que permite sacar información en computador, almacena información. Periférico de entrada, recuerden, todo aquello que se conecta al computador que le brinda un servicio al computador, pero que no tiene salida, solamente entrada. La B. Bueno, Un dispositivo que se yo conecta. digo que la A. Vamos a ver cuál tiene razón. Y sí, correcto, es la B. Un dispositivo que permite ingresar información al computador. Luego tenemos otra pregunta que es, ¿qué es un periférico de salida? Recuérdense, ahora viene viceversa. Periférico que es de salida, o sea, le estás sacando información al computador. Permite ingresar información al computador, permite sacar información del computador, permite apagar el computador, puede ver la información de la computadora. ¿Cuál ustedes creen que fuera? Recuerden, periférico La de salida. B. Permite B. sacar información del computador. Correcto. Entonces aquí tenemos, son periféricos del computador. Recuerden, la CPU y la cámara web, el monitor y la memoria del escáner, el teclado escáner y cámara web, todas las anteriores. Recuerden, periféricos del computador. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Ok, vamos a ver. Correcto. Todo aquello que sea parte del computador es un periférico. Teclado, escáner, mouse, web, el monitor, la memoria, el CPU, la cámara, todo aquello tiene un contacto con el computador. Entonces, chicos, espero que esta sesión les haya gustado. Espero que sigan conmigo en la próxima sesión o el próximo módulo. En el próximo módulo estaremos tocando más llanamente, no solo la historia. Aquí estaremos viendo físicamente el computador, estaremos viendo los problemas del computador, cualquier falla que le pueda dar al computador. Iremos poco a poco aprendiendo cómo reparar un computador, cómo hacer un cable de red. Cuando alguien en adelante le comente algo de un computador, o no tenga conocimiento, ya ustedes tienen previo conocimiento de su historia, de la parte de un computador, la diferencia que hay entre dispositivos de entrada como tanto de salida. Entonces, espero que les haya gustado, espero que sigan conmigo, o sea, en este camino que hemos tomado, y espero que próximamente nos estemos viendo. Gracias, profe. Claro que sí. Gracias. Fue un placer, los despido, muchas gracias.